está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Chuzo! Me ubiqué con mi Movit y llegué de una al peloteo. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 9 de enero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, por supuesto, que el gobierno de Guayas, la ATM de Guayaquil y Seguro Sucre, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Un abrazo especial para Six Rentacar, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil. Y por supuesto para el Hotel El Escalón, que es nuestra casa en Guayaquil, en el corazón de Urdesa. Abrazo también para Azúcar Valdés, que le pone más dulce a tu vida. 180.000 plazas de empleo genera esta actividad. Y cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, caliente, están las cosas en todas partes. Mientras en el Ecuador está caliente la discusión y el tú a tú entre el hoy ya ex embajador Carrión, nuestro representante ante los Estados Unidos, ante Washington, y los representantes del presidente, porque ustedes saben que el presidente también tiene sus propios embajadores, como no da la cara nunca, aquí nos dan la cara entre Juan Sebastián Roldán y María Paula Romo. De tú a tú con el embajador Carrión, a ver si él renunció o lo renunciaron. A ver quién firmó primero la cartita para que deje de ser embajador y por qué. El embajador Carrión dice que se va porque esta vaina de los patrullajes gringos en el Ecuador le parece que no es muy legal, que no está amparado dentro de un marco legal. El gobierno considera lo contrario, que esto está amparado en los acuerdos bilaterales. Tendremos oportunidad de revisar eso esta mañana. Pero si esto nos parece que está caliente, esta guerra de tweets está caliente, lo que está caliente de verdad es la cantidad de misiles que ha caído en Oriente Medio después de que comenzara la retaliación de Irán, o como llamaban ellos, la venganza severa contra el ataque que hicieron los norteamericanos, en los que terminaron con la vida del general Soleimani. ¿Qué ha pasado? Ya todos hemos estado pendientes, 22 misiles fueron lanzados contra 2 bases iraquíes donde están desplegadas las tropas norteamericanas en ese país, vecino de Irán. No hubo bajas fatales, fue un ataque controlado, un ataque que los analistas consideran ha servido a las dos naciones. Por un lado a Irán para sacar imágenes en la televisión iraní y decir, ahí está, misiliamos a los gringos, y por otro lado a los gringos para decir, ahí está, no nos rajuñaron. Parece que el conflicto se aboca ya a ser no un conflicto bélico, sino diplomático de alta intensidad, como lo ha venido siendo desde el 79, no nos engañemos. ¿Qué pasa ahora? ¿Se desescala la tensión militar? ¿Había posibilidades de que entraran los aliados de estos países en juego? ¿Cuál va a ser el rol del gran juez hegemónico de la última década, Rusia? ¿Qué dice Rusia sobre el conflicto? ¿De qué lado se van a parar las potencias europeas a la hora de llevar a Irán nuevamente a una mesa de negociación? ¿Se pueden imponer más sanciones a una economía tan frágil como la iraní? De todo esto conversamos esta mañana, y para hablar de temas como estos hay que invitar a alguien que de verdad sabe. Tenemos el gusto de recibir a un buen amigo de la casa, jurisconsulto, abogado, experto en Derecho Internacional. Por supuesto que hablamos del doctor Carlos Estarellas. Quédense en la entrevista.
Yo soy Anderson Bojana en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, doctor Estarellas. ¿Cómo está? Siempre es un gusto recibirlo. Muy gentil por invitarme, muchas gracias. Oiga, ¿qué le ha parecido? Empecemos puertas afuera, luego vamos puertas adentro. ¿Qué le ha parecido la declaración de Trump en el que ha sido difícil reconocer al Trump que todos conocemos? Una declaración leída, calculada, milimetrada, evitando el uso de adjetivos. ¿Cómo le ha parecido a usted? Bienvenido. Gracias. Bueno, yo creo que Trump se diferencia a una serie de expresidentes norteamericanos que tenían muy claro lo que era política exterior. Solo para mencionar a dos, John F. Kennedy tenía muy claro lo que eran las relaciones internacionales. Y otro opuesto a Kennedy, que era Richard Nixon, que era republicano, porque Kennedy era demócrata, tenía muy claro también lo que tenía que hacer. Hizo, digamos, las nuevas relaciones con China, salió de la guerra que tenía con Vietnam, y siempre en Estados Unidos ha existido una política de Estado frente a esas relaciones internacionales. Sí, la política exterior es política de la Estado. política exterior. El señor Trump es una cosa distinta, novedosa. Bicho raro. Un bicho raro, hace lo que quiere, no hay una planificación, toma decisiones tan rápidas como este ataque que se dio a Irán, que ni siquiera sus aliados, los aliados naturales, digamos que es la Unión Europea, sabían del ataque. Bueno, en realidad ni el Senado sabía del ataque. Claro. Entonces, con el presidente Trump nunca se sabe por dónde él va a salir. Y sí me parece importante que haya leído una declaración para que la emoción de él no se vaya más allá. Esto digamos. fue muy lindo además porque la noche misma del ataque, Trump anuncia una reunión de última hora, llama a su secretario Mike Pompeo, llama a todo el gabinete de seguridad que incluye a los representantes del Senado de la Comisión de Relaciones Exteriores y anuncia un discurso desde el despacho Oval. Claro, Trump ha hablado una sola ocasión desde el despacho Oval en lo que va de su periodo, que es para tratar el tema de la frontera entre México y Estados Unidos, pero este es un espacio donde tradicionalmente, históricamente, los presidentes estadounidenses han hecho uso para anunciar retaliaciones durísimas y acciones bélicas durísimas. Y cuando anuncia que va a hablar desde el despacho Oval a la hora de recibir los misilazos, los analistas calculaban lo peor. El retraso para irse a dormir, consultarlo con la almohada, tomarse un cafecito en la mañana y dar la declaración al día siguiente tiene que haber ayudado un montón. Además que cambió el escenario. Así es. Yo creo que él ha actuado de una manera no planificada y ahora quiere ver cómo se arregla esta situación. Como usted bien señalaba en la introducción en la entrevista, el problema con Irán es de mucho tiempo atrás. Ahora, históricamente parece que no se centran en lo que significaba Irán. Yo creo que históricamente ni siquiera reconocen o no conocen que ahí se creó el imperio medo-persa y la importancia que ese país tiene históricamente. Y que con Estados Unidos, como usted bien mencionó, han existido problemas, pues cuando ya sale el Shah de Irán, viene la revolución con el ayatollah, era presidente Jimmy Carter y le dicen a Jimmy Carter el ayatollah va a traer problemas. Y Jimmy Carter, que era muy ingenuo en esa época, dice: yo no creo que un hombre de Dios haga problemas. En realidad hizo graves problemas, se tomó la embajada norteamericana, 445 días, ¿no? Hubo los secuestros, y dicen que Trump, cuando le dijeron que habían atacado la embajada norteamericana, expresó: yo no soy Jimmy Carter, y quizás por eso tomó esas medidas. Y el asesinato y el decir yo lo mandé a matar al general, que obviamente ha traído o puede traer consecuencias que van más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque no es una conflagración o un problema solo entre Estados Unidos e Irán. Hay una serie de movimientos terroristas que podrían tomar acciones independientemente del Estado de Irán como tal. De hecho, el grave
el grave problema. Solo sí. para agregar esto como un comentario a lo que nos cuenta, cuando se anuncia la venganza severa o la venganza dura de Irán, el ayatolá finalmente el lunes de esta semana, el ayatolá Khamenei asegura que estas van a ser llevadas a cabo por fuerzas iraníes. Así es. Y los analistas decían, no. A Así ver, es. Irán lleva 30 años pegando de carambola, utilizando grupos irregulares, utilizando a Hezbollah, utilizando cosas por fuera de la milicia iraní o los militares iraníes. Que es difícil, digamos, enfrentarlas como Estado, como tal, porque son actos Claro, terroristas. son guerras de guerrilla, de terrorismo, Y actos... el otro problema es que Estados Unidos, o digamos a veces Occidente, cree que todo el mundo musulmán es igual. Y ese es un grave error, porque los musulmanes están divididos. Evidentemente, a la muerte de Mahoma hay una batalla que se llama la Batalla del Camello, en los cuales se pelean los parientes de Sunitas y los Mahoma, chiitas. exacto, y los seguidores de Mahoma. Entonces hay una serie de grupos, y uno desde acá a veces cometen el error de pensar que todo es igual. Eso es como decir que todos acá, todos los católicos somos iguales, los católicos, los protestantes, todos los cristianos que son paren de sufrir, no son. Entonces el enfoque a veces occidental, y quizás el presidente Trump no lo tiene muy claro, es distinto, no todos son iguales. Ahora, el problema de Irán no es igual al de Irak, no es igual al de Afganistán, y hay una injusticia terrible en Medio Oriente que da como consecuencia que los grupos terroristas tomen más fuerza, que es la injusticia que hay o el problema que no está arreglado entre Israel y Palestina. Mientras se mantenga esa injusticia, ese va a ser el pretexto de los grupos terroristas en Medio Oriente. Para mantenerse activo, claro. Para que sí. mantener Los discursos que hemos escuchado, por un lado Trump diciendo todo lo contrario a lo que muchos temían, no habla de desplazamiento de tropas, no habla de ataques y retaliaciones por el ataque sufrido en las bases, habla de volver a poner a Irán en la mesa de negociaciones, de atiborrarlo de aún más sanciones económicas que las que ya tiene, y por otro lado el representante presidente de Irán, Hassan Rouhani, hablaba de los ataques han concluido, utilizando un verbo clave, yo creo, para la mesa de análisis. Los dos se dan en empate y se declaran vencedores puertas adentro. Pero eso no queda así. Eso no queda así, eso va mucho ¿Usted no cree más allá. que estamos asistiendo a la desescalada de conflicto? Y no, yo por lo menos no creo. Además pienso que, digamos, ¿qué fue lo que ganó el presidente Trump, siendo el presidente de los Estados Unidos, solo con mandar a matar a un general y generar todo este tipo de reacciones? Pienso que en política exterior hay que ver, digamos, mucho más allá. Entonces creo que aquí no va a terminar, que las reacciones van a seguir. Ahora, ya había un tratado para que Irán no siga haciendo armas nucleares, que fue conseguido por Obama. La administración de Obama, por Y supuesto. ese tratado, ya dijo Irán, ya no lo vamos a respetar por todo lo que ha hecho Trump. Entonces yo no creo que el presidente Trump haya ganado mayormente. Oigo analistas que incluso lo alaban. Yo te digo, no sé qué están alabando. Yo no creo que haya ganado nada. Más sí, quizás fortalecerse en el juicio que le están siguiendo Claro. en los Estados Unidos. Quizás fortalecerse en la elección que va a tener, en la reelección que él va. Pero para Estados Unidos o para el mundo en general, yo no creo que sea nada positivo que se hayan dado estos accidentes. ¿Usted cree que a lo mejor Trump no podría decir que ha ganado cuando le ha pegado un golpe duro al cerebro militar y de estrategia iraní? O sea, No. con la muerte de Soleimani. No, es que con él no termina todo, ahí no va a parar la situación de Irán. Yo creo que incluso lo que ha hecho es tener un pretexto para el gobierno iraní y para los grupos terroristas para seguir, digamos, en un conflicto que no necesariamente tiene que ser de Estado a Estado. Por otro lado, me llama la atención que la Unión Europea no se mete en el asunto.
los representantes de la Unión Europea, la señora Merkel y todo, han dicho nosotros no hemos sido, digamos, consultados, no tenemos que ver en este problema, cuando la Unión Europea y Estados Unidos siempre han ido de la mano. De hecho, ya habían conflictos entre los líderes de la Unión Europea y el señor Trump en cada reunión que habían. Entonces yo no creo que haya sacado nada, yo creo que la situación incluso se pudo ir de las manos, más de lo que ha ocurrido. Quería ver eso un poco desde el derecho internacional, porque la gente suele creer que cuando hablamos de acciones bélicas y de guerra es el salvajismo y nada está normado. Claro. Pero quería saber si, por ejemplo, podría considerarse el asesinato de Soleimani un acto de guerra. Es una magnífica pregunta. Bueno, hay una corte, el derecho internacional ha avanzado tanto que se ha creado una corte, que es la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, en Holanda. Y ahí están establecidos los delitos de lesa humanidad. Y obviamente decir, he mandado a matar a un general de otro país, está establecido en la Corte como un delito de esa calidad. Lo que pasa es que Estados Unidos no ratificó el tratado de la Corte, por lo tanto no está adscrito, igual que Israel, a la Corte, pero hay un organismo internacional que es la Corte Penal Internacional donde se señalan este tipo de delitos, porque si no cualquiera podría decir voy a mandar a matar al general y encima salgo en televisión y he dicho yo he ordenado la muerte. Sí. Entonces es algo que choca con una civilización que va más adelante. Nadie quiere una tercera guerra mundial, pero también he oído varios analistas, porque la tercera guerra mundial sería el exterminio de la civilización. No podríamos conversarlo, tener esta conversación tan agradable con usted, porque estaríamos muertos. En Hiroshima y Nagasaki, cuando tiraron esa bomba atómica que es, digamos, el antecedente, las primeras bombas proporciones minúsculas, minúsculas a lo que hay ahora. El Nokia 1100, ahora tenemos iPhone. Exacto. Todo el mundo murió a excepción de las cucarachas, que fueron las únicas que quedaron vivas. Entonces, ir a una tercera guerra mundial sería el exterminio de la civilización, y valga la pena también aquí hacer un llamado al pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas, que fue creada específicamente para precautelar la paz y que hasta este momento no dice nada. ¿Por qué Estados Unidos en esta ocasión no utiliza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Que ha sido siempre, luego de meter la pata y hacer alguna grandota, lo que intentan siempre es ir al Consejo de Naciones Unidas e intentar allí lavarse la cara y obtener una resolución de visto bueno. Bueno, eso lo hicieron cuando atacaron a Irak, diciendo que habían armas químicas. Sí, claro. Y acuérdese usted que el Consejo mandó un grupo de personas de las Naciones Unidas y en el informe dijeron no existen armas químicas, igual atacaron. Es que debe haber una reforma en las Naciones Unidas porque hay 5 países que son los que ganaron la guerra, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, que tienen un poder de veto y eso ha impedido la actuación. Bloqueado. Eso sucede en Siria cuando a ese exterminio, a ese genocidio que hay, no se puede actuar porque Rusia y China son amigos del jefe de gobierno de Siria. Entonces hay que reestructurar las Naciones Unidas y hay que tener todos los mecanismos para que un jefe de Estado no pueda ante sí y por sí armar una guerra mundial de situaciones. Uno nunca sabe en un ataque militar o en una confrontación hasta cuándo va a estar y si se va a ir de las manos, que sería lo peor que puede ocurrir. ¿Por qué Rusia y China parecen tan distantes del conflicto iraní si fueron tan activos y partícipes del conflicto sirio? Están esperando y lamentablemente el mundo actual se mueve y las relaciones internacionales por intereses. Entonces tienen grandes intereses y están viendo cómo esto va teniendo un resultado. China tiene intereses hoy en todos lados, si bien es comunista por dentro, capitalista, ha invertido en tantos países, inclusive en el Ecuador. Rusia tiene intereses también muy grandes, entonces están viendo cómo evoluciona la situación entre el presidente Trump e Irán.
Finalmente, doctor, las posibilidades de retomar una negociación y que esto, en lugar de seguir escalando como conflictos bélicos de yo te pego, tú me pegas, se lleve a la guerra diplomática dura también, pero más llevadera que la guerra en sí. ¿Qué posibilidades tenemos de empezar a asistir a la civilización de este conflicto? Sí. Siempre se puede ir a una negociación, es una esperanza, pero para negociar tiene que haber desistimiento de las partes. Yo me siento a negociar con usted, pero voy a desistir de mi posición original, porque si yo voy con mi posición original, usted jamás va a negociar conmigo. Salvo que usted sea Lenín Moreno, que se pone a negociar con el todo. señor Vargas. Y en televisión, y todas estas cosas. No me recuerda esa triste historia. Pero tendrá que haber habilidad. Pero no ve usted muchas posibilidades de una negociación, por lo que veo. Si es que el presidente Trump cambia de actitud, si es que el presidente Trump vuelve a lo que siempre los líderes norteamericanos han sido, prudentes, han sabido actuar en el momento preciso, ojalá que eso ocurra y que él ponga el interés de su país y digamos de la civilización sobre intereses personales o políticos. Volvemos puertas adentro, doctor Estarellas, en los últimos minutos de esta conversación. Me gustaría empezar por el acontecimiento reciente, la renuncia o el pedido de renuncia, según a quien se la crea, que se le hiciera al embajador Carrión, nuestro representante ante Washington. ¿Qué significa la salida del embajador Carrión? Y a partir de allí vamos hilando. Yo conocí al embajador Carrión, tuve la oportunidad cuando fui subsecretario de Relaciones Exteriores en Guayaquil. Él era canciller y conozco en su trabajo que es un diplomático muy distinguido. Entonces, incluso hizo un programa que se llamaba Planex, que era un plan de política exterior que lamentablemente no se pudo seguir porque vino el gobierno del presidente Correa y hubo todo lo que ya conocemos, digamos. Pero es una lástima que él ya no sea embajador. Él ha publicado digamos, una declaración que dice que él renunció, pero la ministra de Gobierno a su vez dice que le han pedido la renuncia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Diplomáticamente esto es ego o esto tiene algún sentido que discutamos esto públicamente? Yo creo que no se debería discutir esto. Si renunció, ya renunció, pero recalcarle que no es que ha renunciado, sino que le he pedido la renuncia me parece una torpeza. Más aún porque él es muy buen embajador y ha cumplido, después de los embajadores que han estado ahí, una gran labor. Entonces yo creo que a pesar de que el canciller del Ecuador me parece una persona capaz y que le ha dado otra visión, no puede intervenir en los embajadores, que los nombra el presidente de la República, especialmente en los embajadores políticos, porque si analizamos uno por uno, vamos a ver una serie de personas que no están, digamos, preparadas para esos puestos. El embajador asegura que los motivos de su separación se atribuyen a la negativa que tenía él o a la mala visión que tenía él sobre las operaciones americanas en territorio ecuatoriano, sobre todo de vigilancia y aerocontrol. Dice, necesitamos un marco que regule estas operaciones, que en el momento entonces estarían por fuera de la ley. ¿Usted lo ve así? Totalmente de acuerdo con el embajador Carrión. Él lo que indica es que debe haber un convenio, un tratado que específicamente las regule. No es que está diciendo que esté en contra que haya esa regulación contra el narcotráfico, un marco legal. Y yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy profesor de esa materia y la doy. Debe haber un tratado, un acuerdo. La ministra de Gobierno dice, es que hay un tratado de colaboración general. Sí, pero es general, no es específico. Debe haber un tratado específico sobre el tema. Y además eso no hace daño. Y si por eso le pidieron la renuncia al embajador Carrión, en realidad estamos en una situación muy mala aquí en el Ecuador.
¿Apunta a algún lado nuestra política exterior en estos tiempos? Yo veo que el canciller es un hombre capaz y ha tratado de poner en orden la Cancillería. Lamentablemente parece ser que desde el Palacio de Carondelet se dan las órdenes para nombrar a tal o cual embajador. Y esos embajadores, yo muy pocos considero positivos. Por ejemplo, creo que Luis Gallegos, que está en las Naciones Unidas, sí, es un embajador de primer nivel. Creo que Jaime Marchán, que está en Inglaterra, es un embajador de primer nivel. Carrión era otro. Carrión era otro, de primer nivel. Pero los políticos, que obviamente son importantes porque hay la cuota política y la cuota de carrera, y justamente la mezcla de las dos cuotas es lo que le da la fortaleza al servicio exterior, veo que hay una serie de falencias del amigo, del amigo, del amigo, que le hacen mucho daño al Ecuador. Claro, del papito de María José Carrión, por ejemplo. Que le preguntaba al canciller qué otros méritos tiene, además de ser el papito de María José Carrión. Me dijo que ella les iba a averiguar. Es complicado. El Ecuador, en un escenario en el que Estados Unidos desvía la atención a Oriente Medio como prioridad y le da la espalda a América Latina, en un escenario en que Europa parece ensimismada en los problemas que tienen puertas adentro en Europa y cómo hacer para no desangrarse y desintegrarse los 27 que quedan. En un escenario en el que tenemos grandes pugnas regionales, sobre todo dadas por la falta de libertades y de condiciones de vida en Venezuela, el aislamiento de Brasil como pequeño imperio sudamericano. Quiero decir, parece que todo el mundo con los que deberíamos estar teniendo relaciones importantes está demasiado ocupado como para prestarle atención al Ecuador. ¿A qué nos dedicamos ahora en las relaciones internacionales? El problema, como usted lo señala bien, es que el presidente Trump solo quiere gobernar para Estados Unidos, lo cual está bien, pero se ha olvidado de que es la primera potencia mundial, que ellos fueron los que crearon con Wilson la Sociedad de Naciones, que es la primera organización, con Roosevelt la Organización de Naciones Unidas, y el potencial que tienen. Y ahorita solo se dedican a pelear con Medio Oriente. Se han alejado de la Unión Europea, sí, y a su vez se han alejado de los socios naturales, que es América Latina. Trump está cada vez más alejado, no le da importancia, ve lo de Venezuela como que no ocurriera nada, no toma ninguna decisión, entonces está ensimismado. Ojalá, aspiro yo, que si es reelecto, le dé otra visión o tenga una visión mayor. Quizás su fuerte no era la política exterior, pero obviamente los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad, muy grande, y yo aspiro que cambien. Y con el Ecuador espero que poco a poco vayamos dando otra imagen internacional, pero en eso es fundamental tener buenos embajadores, porque se pueden comprar casas inmensas para los embajadores, embajadas muy bonitas, pero si el embajador, que es la conexión directa, no es bueno, poco se va a poder realizar. Doctor Sarella, siempre es un gusto contar con usted muy como gentil invitado. por Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos, y hoy me toca terminar sin conclusión porque tenemos cosas por delante. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boján.